Ok, vamos a iniciar la grabación. Hello, everyone. Welcome to our online class. My name is Steven Rodriguez Borges, and I am here with my classmate to introduce today's topic. We are part of the methodology and phrase language division. And this lesson, we will explore the grammar translation methods with a focus of the past simple tense. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra clase en línea. Mi nombre es Steven Rodríguez y junto a mis compañeros vamos a presentar el tema de hoy. Somos parte del curso de Methodology and Foreign Language Teaching y en esta lección estudiaremos el método de traducción gramatical enfocándonos en el pasado simple. Okay. What is the past simple? The past simple tense is used to talk about actions that happen in the past and are already finished. These actions can refer to yesterday, last week, and last year, and any complete time in the past. For example, I studied English yesterday. Yo estudié inglés ayer. Y we played soccer last week. Jugamos al fútbol la semana pasada. We always use a subject, I, you, and we, and they, and más el verbo en pasado y adicional a eso el complemento. Esta sería la estructura de una oración en pasado simple. ¿Ok? Y el pasado simple habla sobre las acciones que se realizaron o ocurrieron en el pasado y que ya terminaron. Estas acciones pueden ser que pudieron haber pasado ayer, la semana pasada, el año pasado o en cualquier otro momento determinado. ¿Ok? Tipos de verbos. In the past simple, verbs are divided into three times verb. Verb to be, que sería was and were. Example, she was a happy yesterday. Ella fue feliz ayer. En the regular verb o verbos regulares, en estos tenemos lo que terminan en ed, de o ied. Bueno, este tema lo va a profundizar el compañero Sergio un poco más adelante. También tenemos los verbos irregulares o irregular verb. En estos no cambian completamente los verbos y también permanecen iguales, como en el caso de could y could, que siguen teniendo la misma forma. Ok, to be and okay. Now let's talk about the verb to be and the past. And the present we use am, is, and are. Pero en el pasado utilizamos was o were. O en su forma negativa wasn't o weren't. Y we always use was and were, and we use the was únicamente con he, she, it, que vendrían siendo las terceras personas del singular, incluyendo también el I, y utilizamos el were con los plurales que serían we, you y they. Ok, continuamos. Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo entre la estructura del pasado y también la estructura del presente. En el presente utilizamos I am, ¿cierto? Tenemos el pronombre y el verb to be am, ¿sí? Y en el pasado ese am lo reemplazamos por was, ¿sí? Que corresponde a las terceras personas del singular. Igualmente con he, con she y con it. ¿Sí? He was, it was, ¿ok? Y también tenemos el you, ¿sí? Que normalmente se utiliza con el verbo to be en presente con are, igual que el they, pero en pasado lo reemplazamos por were. Por último, tenemos el uso del there was y el there were. El there was es el pasado de there is, ¿sí? Que traduciría como hay o había, usándose para el singular. Y acá tenemos un ejemplo que sería there was a student in the room. Había un estudiante en el aula.
Y tenemos otro ejemplo con there were, que sería there were many students in the room. Había muchos estudiantes en el aula. Bueno, compañeros, ahora le vamos a dar lugar a Sergio, que nos va a hablar de los verbos regulares. Hello, everyone. My name is Sergio Parra. I'm going to explain regular and irregular verbs. Como todos sabemos, primero que todo, hola, soy Sergio. Vamos a hablar sobre los verbos regulares y los verbos irregulares. En el caso de los verbos regulares, tenemos entendido que normalmente se le agrega una ed al final y los podemos distinguir más que todo por eso. Tenemos unos ejemplos, por ejemplo, he played the guitar yesterday. Él tocó la guitarra ayer. Y otro ejemplo sería they traveled to Australia by plane. Viajaron a Australia en avión. La siguiente, Steven, por favor. Normalmente en los verbos regulares hay que seguir una serie de reglas para poder aplicar correctamente este tipo de verbos. En el caso de que los verbos terminen en e, solo agregamos una d al final, como por ejemplo like, liked, invite, invite. Y otra regla que también es muy importante es que si el verbo tiene una sola sílaba y termina en vocal más consonante, se duplica la consonante y se agrega ed. Tenemos entendido que cuando hablamos de las sílabas, que tenemos que estar muy presentes en eso, es que la entonación de los verbos es lo que identifica la sílaba. Por ejemplo, dice aquí que solamente cuando se utiliza una sola sílaba. En este caso, por ejemplo, al pronunciar la palabra stop, estamos haciendo un sonido y podemos identificar que solamente tiene una sílaba. Siguiente, Steven, por favor. Otra regla que también es muy importante es que si el verbo termina en y, tenemos que mirar la letra que va adelante. En este caso, se dividen en dos reglas pequeñas. En el caso que la vocal, que la consonante, o sea, la y, que termina al final, va seguida de una a anteriormente, se le agrega ed. En este caso, play y play quedaría con play. Played, sí. El otro es stay, como termina en y anteriormente tiene una vocal, se le agrega una ed también. En este caso sería stay, state, que significa quedarse. Las excepciones que se ven, normalmente se ven es porque los verbos son irregulares. En ese caso ya lo voy a explicar más adelante. En ese caso no se le agrega esa regla. Otra regla es que si termina en y, lo que hace es que, perdón, si termina en consonantes antes de la y final, lo que hace es que se cambia por una ied. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se elimina la y quedaría con un ied al final. Por ejemplo, study, studied, cry, cried. Siguiente, Steven, por favor. Aquí podemos ver unos ejemplos de lo que se explicó anteriormente. Podemos observar que life termina en e. Entonces, la regla que vimos anteriormente nos dice que si termina en e, se le agrega una d al final y quedaría con life, que significa vivir. Otro verbo que podemos observar es show,
que en este caso termina en una consonante. En esos casos, que es la mayoría de los verbos, lo que hace es que se le agrega una ed al final. Lo mismo ocurre con like, que se le agrega una d porque termina en termina en una vocal la última letra. Lo mismo con work, que en ese caso se le agrega ed para decir work y que significa trabajar. En el caso de study, termina en y, pero antes hay una consonante. Entonces lo que hacemos es cambiar la y la cambiamos por un ied al final. Y en el caso de obi, como termina en y anteriormente hay una vocal, se le agrega ed al final. Siguiente, Steven, por favor. Listo. Ahora vamos a ver los verbos irregulares. En los verbos irregulares, ya aquí se aplica un método muy diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que los verbos irregulares sí tenemos que aprendérnoslos de memoria, porque estos cambian totalmente en el pasado. Por ejemplo, go, que en pasado sería went, que significa ir. En este ejemplo podemos ver que el verbo cambió totalmente. Lo mismo pasa con see, que cambia a saw, que significa ver. También cambió totalmente. ¿Qué es lo que pasa con los verbos irregulares? Lo que pasa es que en los verbos irregulares también vamos a encontrar situaciones en donde los verbos van a estar iguales en los tres tiempos. Por ejemplo, hit, que es igual en pasado como en participio, y cut, que también es igual tanto en pasado como en participio. Siguiente, Steven. Listo, entonces aquí tenemos los verbos irregulares, sobre algunos que cambian totalmente y otros que no tienen ningún cambio. Por ejemplo, como go y went, que lo vimos anteriormente, cambia totalmente. Lo mismo ocurre con write y wrote. Eat y ate, que es el pasado. El presente, que es buy, cambiaría a pasado bought. Cambia totalmente. Y para el caso que no cambia, por ejemplo, hit, que queda totalmente igual en pasado, y cost, que no cambia totalmente en pasado, o sea, que es igual en los tres tiempos. Steven, porfa, ¿me compartes la actividad sobre este tema? Vale, entonces les voy a pedir el favor de que me escriban en el chat cuál creen que es el verbo correcto. Entonces me pueden ir escribiendo en el chat, puedes escribir cuál de las dos creen siguiendo las reglas que se aplicaron anteriormente. Recuerden que estamos hablando en pasado simple. Pues pueden escribir en el chat, ya están escribiendo los que asistieron, están escribiendo cooked, ese sí. Ok, correcto. ¿Cuál creen que va aquí en esta oración? Pueden escribirlo ahí en el chat. ¿Cuál creen que va? ¿Goet o got? Got. Selecciona God, Steven. Correcto. Ese es un verbo que lo que pasa es que cambia en el pasado, o sea, es un verbo irregular.
En este caso, ¿cuál creen que va? ¿Cuál creen que va acá en este verbo? Están escribiendo late. Entonces, porfa, seleccionalo, Steven. Ok. ¿Cuál verbo va acá? Hay el verbo late last night. ¿Cuál creen que va? Recuerden que hay unos verbos que cambian totalmente. Ok. Están escribiendo what. Correcto. ¿Cuál creen que va aquí? We, el verbo The Pyramids of Teotihuacán. ¿Cuál creen que van? Recuerda que estamos hablando del pasado simple. Bien, correcto. Están eligiendo visited, by site. Es correcto. ¿Cuál creen que va aquí? They, el verbo new deserts. ¿Cuál creen que va? Made. Están eligiendo made, Steven. Por favor. Ok, entonces como un verbo que cambia, entonces recuerden que los verbos que cambian son los verbos irregulares. ¿Cuál creen que van aquí? House and Sofía, el verbo in the cinema. Ok, están diciendo meet, Steven, meet. No, la otra. Es. Ok, la siguiente dice, we, el verbo went to London last year. Nosotros, God, están eligiendo God, Steven. Correcto, ya saben que como cambian son verbos irregulares. Los verbos regulares son los que le agregan ed. Listo, la siguiente dice, my brother, verbo, in her bedroom this morning. Late, sí, correcto. La siguiente, they were at school late. ¿Cuál creen que van a ir? Están eligiendo arrived. Listo, entonces el siguiente es eat, verbo, a lot, yesterday. ¿Cuál creen que van? Correcto, verbos, son verbos regulares. Ok, trained. Ok, ok. La siguiente. I verb 3 cups of tea in the house. ¿Cuál creen que va ahí? Recuerden que hay verbos irregulares, cambian totalmente. Y estamos hablando de pasado. Ok, drank. Listo. La siguiente. You, verb, me, a love story. ¿Cuál creen que van? Recuerden que es en pasado. Told, correcto. Ok. The next is she verbs Paulo and Fernando to the party. ¿Cuál creen que van? ¿Cuál creen? Correcto. Invite. Y la última. The film verb in the afternoon. ¿Cuál creen que van? Ended. Correcto.
This is important to improve learning. And some series of rules follow in regular verbs. Se siguen una serie de reglas en los verbos regulares, como dijimos anteriormente, y podemos dar por entendido cuáles son los verbos regulares y los verbos irregulares. Entonces daría paso al compañero. Sergio, un momento. Bueno, Sí. al parecer Nicole ha levantado la mano. No sé si Nicole quiere comentarnos algo. Vale. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nicole. Good night. Sí, I have a question about the first sentence, because the sentence was she cooked a bread. Entonces, en ese caso, I don't know, but I think that the right verb is made, but I'm not sure really, but the right verb for the sentence is made, not cook, because the action is different. And when you prepare something of you with your hands, for example, seems zero, the verb change. No sé si me entendieron. Entonces es como la estructura de la oración. Pues porque tú me obviamente hablas sobre cook y sobre el verbo made. Sí, es eso. Sí, entonces pues es como para tener claridad sobre la estructura de la oración, pues para saber si de pronto si estoy yo mal o si realmente sí debe haber como una corrección en el uso del verbo. Tengo entendido que make se utiliza en el presente. Y entonces no, en este realmente made es como para hacer, realmente se usa es cuando tú estás haciendo algo. Yo tengo entendido que se usa cuando tú creas algo. En el caso pues de cocinar, si yo digamos hago un pan, si lo hago desde cero, pues yo creería que el uso es made, no cook, porque yo no voy a cocinar el pan porque el pan no está hecho aún, yo lo voy a hacer. Pero tú te refieres, cook, creo que ahí lo que estaba refiriendo era galletas. Es que en este caso, Nicole, disculpa, Nicole, es que lo que pasa es que en este caso tienes razón, porque es que el cook se utiliza exactamente pues para cocinar, ¿sí? En este caso, que preparó, ¿sí? Preparó, creo que era lo del postre, ¿no? Creo que era galletas los que estaban preparando. Era lo que ok. estaba en la presentación. Entonces, por ahora que utilizaba el made porque estaban haciendo galletas. Sí, pero sí, se crea esa confusión por el uso del make Sí. y el cook. Y por las razones que nos está comentando acá Nicole. Pero entonces está bien usar cualquiera de los verbos. Lo que pasa es que creo que ahí lo que decía era galletas. Entonces lo que decía era que estaba haciendo galletas. Ok, gracias. Vale. A ti, Nicole, ¿vale? Okay, let's continue with Jason. Hello, everyone. Good evening. Thank you for your participation. Okay, my name is Jason Pérez y voy a explicar la forma negativa del pasado simple. Bueno, en español decimos, yo no fui a París o yo no rompí la ventana. Ahora veamos cómo se estructura en inglés. Explicación de la regla gramatical. Para hacer oraciones negativas en pasado simple necesitamos usar el auxiliar did, más la forma negativa not y el verbo en su forma base. También podemos usar la forma contraída
que sería didn't, el auxiliar con la forma negativa not. La estructura es la siguiente. Como primero tendríamos el sujeto más el auxiliar did y la forma negativa not o contraída que sería didn't. Y el verbo en infinitivo más el complemento. Por ejemplo, he didn't go to Paris. Traducido, él no fue a París. O I didn't break the window. Traducido, yo no rompí la ventana. Una nota importante en la regla gramatical de la forma negativa del pasado simple es que el verbo siempre debe estar en su forma base, no en pasado. Por ejemplo, decimos, como podemos ver en la oración, he didn't go to Paris. El verbo go es el verbo ir en su forma base. En pasado sería went, como lo explicaba el compañero en su explicación, y como didn't es el auxiliar de pasado, no hay necesidad de colocar también el verbo en su forma pasada. ¿Ok? Traducción de algunos ejemplos. Quiero que me escriban en el chat las siguientes traducciones. Yo voy a decir en español y ustedes me lo escriben en inglés. Entonces, ella no comió pizza. ¿Cómo lo escribirían en el chat? ¿Me colaboran? Ella no comió pizza. Si no hay participación, yo lo explicaría acá. ¿Listo? Muy bien, José. Excelente. Good job. Bien. Ok. Sí. Muy bien. Vamos con otra oración. Nosotros no vimos la película. Nosotros no vimos la película. Colabórenme con la participación escribiendo en el chat en inglés cómo quedaría según las reglas gramaticales de la forma negativa del pasado simple. Muy bien, Cielo. Muy bien, María. Hey, thank you for your participation, Bueno, vamos con una última. Ellos no estudiaron para el examen. Ellos no estudiaron para el examen. Bien. Ellos no estudiaron para el examen. ¿Quién podría ayudarme con eso? They didn't study for the exam. Ok, muy bien. Muy bien. Good job. Ok, thank you for your participation. Como ven, usamos didn't, que es el auxiliar, con la forma negativa y el verbo en su forma base. Listo, compañero, ¿me colabora con la siguiente diapositiva? Bueno, el pasado simple está compuesto por tres formas. La afirmativa, la negativa que expliqué pasado y a continuación la forma interrogativa. El uso de did en preguntas. Para hacer preguntas en pasado usamos did antes del sujeto. O sea, automáticamente para preguntas debemos pasar el auxiliar como primero en la oración. El verbo siempre va en infinitivo, sin ed ni en pasado irregular. Por ejemplo, did you study English? ¿Estudiaste inglés? O did she write the letter? ¿Escribió ella la carta? Como vemos en la regla gramatical, el did, que es el auxiliar, lo usamos como primero para hacer una oración interrogativa. Estructura de la pregunta. Dame la siguiente, compañero. Siguiente diapositiva. Ok. Estructura de las preguntas en pasado. Preguntas usando el verbo no, el pronombre interrogativo.
Cuando usamos el pronombre interrogativo, como lo vemos, what, where, when, etcétera, que traducido es qué, dónde, cuándo, lo colocamos al inicio. Y la estructura es la siguiente. Como primero, pronombre interrogativo, más el auxiliar did, más sujeto, más verbo en infinitivo, más complemento. For example, what did she eat yesterday? Que traducido, ¿qué comió ella ayer? O where did you study English? Que traducido sería, ¿dónde estudiaste inglés? Bueno, compañero, quiero que me colaboren con oraciones en pasado simple en la forma interrogativa. Quiero que le escriban ahí en el chat nuevamente cualquier oración para analizar las reglas y continuar. ¿Listo? Cualquier oración y miramos su estructura. Did you go to beach? Thank you. Okay. Thank you for your participation. Terminamos aquí la explicación. Compañeros, a continuación la actividad interactiva para que todos participemos en ella. Compañero Sergio. Ya la compañera Valentina nos va a Sí. colaborar con una actividad que es muy dinámica y ella va a hacer la presentación. Bueno, good evening, dear class. Present. My name is Valentina Machuca Dominguez. And I am chair of the activity of the simple past, with which I want to consolidate all the kept knowledge acquired during this class. La actividad consiste en que tienen que completar las frases con la forma correcta del verbo que se encuentra entre paréntesis. Y se salió de un video. Que se encuentra entre paréntesis. O sea, complete sentence with the correct form of the verb in parents. En este caso, lo que tienen que hacer es, ahí nos están dando un verbo entre paréntesis y de acuerdo a lo que dice, debemos completarlo con la forma correcta de ese verbo. De eso se trata la actividad. Entonces, si quieren, pueden ir escribiendo en el chat y el compañero Steven, pues se va a encargar de escribirlas y al final se corroboran si están bien o no. Entonces la primera sería Sam, el verbo entre paréntesis que es stop the car to say a picture. Como están escribiendo aquí, el verbo es stop it. La segunda, ¿cómo quedaría?
Si gustan, también pueden participar de manera oral. Pueden pedir la palabra y participan. No pueden deletrear la Okay. palabra. They are happy to be home. La segunda, falta resolverla. Eso. Ahora vamos con la tercera. Ya no va a ir. Nicole, can you translate the sentence, please? What sentence? The fourth. Solly was disappointed. She missed the party. She missed the party, yes. Sally estaba en desacuerdo. I'm not sure what is disappointed. Decepcionada. Yes. Missed. Okay. Can you spell the word, the verb? The second. Yes. M-I-S-S-E-D. Okay, correct. Thank you, Nicole. Who wants to participate? When I was young, we always went to Florida for the summer. Okay, correcto. ¿Quién participó? Yo, Luisa. Okay, Luisa. Luisa, ¿podrías traducirnos la oración, por favor? Cuando yo era joven, nosotros siempre fuimos a Florida en verano. Siempre íbamos, ok, correcto, Ok, Luisa, siempre thank íbamos, you. perdón. Okay. The next, who wants to participate? Otro, vamos chicos. Someone? ¿Cómo quedaría la oración negativo? Last week. Can you repeat, Yerleni? Dan did not work last week.
Correcto. ¿Alguien recuerda por qué el verbo no cambia su estructura? Porque el auxiliar ya le está indicando que está en pasado. Correcto. Vale. Gracias, Erleni. Bueno, continuamos con la séptima oración. Esta es una oración interrogativa. ¿Cómo quedaría la estructura de la oración? Did you wash? Did, ok. Iniciamos con el auxiliar. Did You wash. you spell the word? W-A-S-H. ¿Así? Yes. Correcto, ok. El verbo también queda, no cambia la estructura, su forma. La oración 8. I dreamed I could fly last night. Si quieren, también pueden continuar participando en el chat, por favor. Can you hear me? Sergio, ¿me confirmas, Valentina? Sí, te podemos oír, Steven. Ok, vamos participando, muchachos. Porfa, participen, ya está lo último. Con esto lo que se quiere es ver qué tanto conocimiento ustedes adquirieron durante la presentación que los demás compañeros estuvieron realizando. Ok, recordemos que el verbo dream, en su forma pasada, este es un verbo regular. Ok. Sergio, ¿nos repites cómo va la estructura de los verbos regulares? En este caso, dream. ¿Qué pasó? Bueno, compañeros, Yerleni, ok, perfecto. Luisa, Nicole, super, dream, dreamers. Ok, ya nos faltan las últimas dos. We meet. Eh, bueno, acá, aunque aparece que está mal, seguramente fue por el apóstrofe del did it not. Y también creo que es por el word, Steven. Creo que el verbo no está incluido. Ah, ok, ok. Bueno, listo. Bueno,
Ya esta era la última actividad. Con esto lo que se quería era, como ya lo dije anteriormente, afianzar los conocimientos que se tuvieron durante la explicación que hicieron los demás compañeros. Y para finalizar, the simple past tense describe action that occurred at a specific time in the past and have already ended. Tense. Vale, agradecer nuevamente a todos los compañeros y compañeros también de la universidad que se unieron a la clase. Muchas gracias por participación y por atender a nuestra clase. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y estamos muy Gracias por la- agradecidos porque no sabíamos que iban a ser tantos los que se iban a conectar. Entonces estamos de verdad bastante agradecidos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Vale, Igual thank no, you. igual See you. Gracias. Creo que ya puedes detener.